Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor lo continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día, con su bendición, que es la que descanse y no haya de tristeza con ella. Y que bueno, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo el pueblo santo. Amén, hermano. Es un gozo por poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Gracias primeramente le doy a Dios por sus muchas misericordias, las cuales no merezco, de las cuales no soy digno. Gracias a mi Dios le doy por su gracia, la cual es inmerecida, como ya sabemos, y la cual nadie se ha ganado. Gracias, Señor, por tu salvación que es en Cristo Jesús, porque yo nada he hecho para merecerlo, pero a ti te ha placido salvarme y apartarme para ti. Y por eso, mi Dios de Israel, te doy gracias y todo tu pueblo santo te da gracias por tu misericordia y por tu sobreabundante gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el Señor Dios Todopoderoso, dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Le pido a Dios que sea usándome, le pido a Dios que sea en este momento usándome para su gloria. Le pido a Dios que sea Él llenando mi boca por medio de su Espíritu Santo, que yo sea hablando todo el consejo de Dios, no solamente lo que a mí me gusta, no solamente lo que yo conozco más, no es solamente lo que la gente quiere escuchar, sino todo su consejo, porque allí está la bendición. Por eso mi Señor Jesús decía que Él, dice la palabra, que mi Señor Jesús siempre predicaba toda la palabra de Dios, porque Él sabía que toda la palabra de Dios es para vida eterna. Mi Señor Jesús sabía que toda palabra que salía de la boca del Padre es para vida eterna. Como dice la Escritura, no solamente de para vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Y mi Señor Jesús, sabiendo esto, Él se esforzaba y era diligente en predicar todo lo que el Padre le había dado a predicar, sin que le faltara nada. Entonces, de esa misma manera quiero que el Señor me utilice hoy, mañana y siempre, para yo predicar todos sus consejos sin que nada me falte, ¿ok? Y sin quitarle nada ni agregarle nada, porque la gloria es para Dios y no para el hombre. Se lo pido todo al Dios de Israel en nombre de mi Señor amado Jesucristo. Amén, amén. O como los judíos lo llamaban Yeshua, ¿ok? El Mesías, amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recordemos que estábamos viendo Mateo 18, ya gloria a Dios terminamos, y vimos cómo mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos enseña sobre el perdón y refuerza lo que había dicho del perdón por medio de una parábola muy bella que vimos ayer, que se trata de un rey que le perdona una gran deuda a uno de sus siervos. La deuda era de 10,000 talentos, una deuda impagable, una deuda que aunque el siervo se esforzara por trabajar toda su vida y las generaciones que vinieran después de él se esforzaran por seguir trabajando para pagar esa deuda, no la iban a pagar nunca, era una deuda impagable. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a ese rey que haciendo cuentas se da cuenta que su siervo le debe mucho, 10,000 talentos. Pero el rey, movido a misericordia por la actitud humilde del siervo, le decide perdonar toda la deuda. Asimismo, Dios, por su misericordia, por su gracia, por su misericordia nos perdona toda la deuda en la cruz del Calvario. Nuestra deuda fue pagada, nuestra deuda fue saldada, nuestra deuda fue cancelada por Cristo Jesús en la cruz. Gloria a Dios, pero no fue cancelada, ni saldada, ni pagada porque nosotros hiciéramos algo para hacerlo. No,
fue porque Dios, movido a misericordia, por el amor eterno con que nos ha amado en Cristo Jesús, por amor a su nombre, Él pagó la deuda de su pueblo. Él pagó la deuda, imposible de pagar, hermanos. Así como ese hombre nunca le iba a poder pagar los 10,000 talentos al rey, ni sus generaciones futuras. Asimismo, nosotros nunca íbamos a poder pagar esa deuda que teníamos para con Dios por nuestros pecados. Nunca, jamás en la vida. Entonces, gloria a Dios porque en Cristo Jesús Él canceló nuestra deuda. Y gloria a Dios porque no solamente hizo eso, sino mucho más que eso, porque por su gracia nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es decir, no solamente que nos perdonó la deuda, sino que ahora por medio de Cristo todo lo que es de Dios nos pertenece a nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, si quieren ver el video y todo lo que se dijo al respecto, ¿verdad? Por este medio, por mi Facebook, por mi perfil, pueden ver el video anterior a este, de Giovanni Vilches, para aquel que no lo conozca. Y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, también pueden encontrar todos los videos que yo he hecho hasta ahora. Para la gloria de Dios, que Dios me permita, me dé bastante bien salud para predicar todos los evangelios, si es su voluntad. Amén. Entonces, bueno, hoy nos toca un tema bastante, pero que bastante, y hago énfasis, bastante controversial, porque hoy nos toca hablar según la Biblia, o me toca hablar según la Biblia del divorcio. Vamos a ver qué cosmovisión, cómo ve Dios el divorcio. Vamos a ver si a Dios le agrada el divorcio o por lo contrario le desagrada. Si Dios lo aprueba o por lo contrario lo repudia o lo odia. Vamos a ver eso conforme a la Escritura. Ustedes saben que los hombres tenemos muchos preconceptos que, bueno, por nuestra inteligencia o inteligencia o sabiduría nos formamos de ciertas cosas, pero aquí lo que vale, hermanos y amigos, es la sabiduría y los conceptos que Dios nos dio a conocer, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios, al igual que el Dios de la palabra, es suficiente, es inerrante y es infalible. Así que podemos confiar que lo que Dios nos diga con respecto al divorcio va a ser absolutamente toda la verdad y nada más que la verdad. Hay una verdad absoluta y es la que sale de la boca de Dios. A Él tiene que creer para ser salvo. Amén. Entonces, bueno, pido a Dios que me ayude a poder proclamar esta palabra con denuedo y verdad, y que todos los que me ven y yo mismo seamos edificados por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar el pasaje. Vamos a comenzar el pasaje, hermano. Estamos en Mateo, ¿verdad? Mateo, capítulo 19, versículo del 1 al 12. ¿Ok? Escrito está, dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. ¿Ok? Del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Amén, gloria a Dios. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa?
Él respondió y le dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por eso lo uní una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le respondieron los discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a que el Señor me ayude, porque es un tema verdaderamente bastante controversial y bastante, polémico, pero que el Señor me dé la sabiduría para explicar este pasaje como Él quiere que lo explique, para que todo sea modificado. Amén. Alabado sea Dios por la sabiduría, por el Espíritu Santo y por la inteligencia. Amén. Porque de Él proviene. Amén. Entonces, comenzando en el versículo 1, siempre vamos a ir como siempre, versículo por versículo, interpretando cada uno según Dios me ayude a hacerlo. Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Jesucristo estaba en Galilea cuando él comentó o compartió esa parábola, ¿verdad?, con sus discípulos. Porque recordemos que ya Pedro le había dicho: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? 7 veces. No, te digo que hasta 77 veces 7. Y después Jesús comenzó a ilustrar esto por medio de una parábola. ¿Ok? Así que mientras Jesús le explicaba eso a sus discípulos, estaba en la región de Galilea. Perdón. Luego de terminar con esta bella parábola que nos enseña la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que nos enseña que nada merecemos, que todo nos ha sido dado por gracia, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, esta bella parábola nos enseña varias cosas: la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios por nosotros. O sea, es una bella parábola que nos enseña los atributos de Dios y que nos enseña qué ha hecho Dios por nosotros. Por eso mi Señor Jesús compara esa parábola con el reino de los cielos, ¿ok? Por eso mi Señor Jesús toma esa bella ilustración. Aconteció que después de mi Señor Jesús explicarle esta bella parábola a los judíos, que como le dije, si quieren verla más a profundidad, el video anterior a allí está. Entonces, después que mi Señor Jesús termina de explicar esta bella parábola, la parábola de los dos deudores, entonces Él pasa de Galilea a Judea, al otro lado de Jordán, ¿verdad? Se traslada al otro lado del río Jordán, ¿ok? Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí, ¿ok?
Para este tiempo ya mi Señor Jesús era muy conocido. Mi Señor Jesús no pasaba desapercibido por ningún lado de Israel. Y obviamente cuando la gente lo veía desplazarse, si tenía algún enfermo, algún endemoniado, algún amigo, familiar endemoniado, enfermo de cualquier tipo de enfermedad, ellos lo llevaban a Jesús. ¿Por qué? Bueno, acordémonos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Jesús vino a salvar lo que se había perdido de la casa de Israel. Jesús había venido a buscar y a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ok? Entonces, claro, algo importante que mi Señor Jesús siempre hacía con todos los israelitas era sanarlos de sus enfermedades, cumpliendo lo que decía Isaías, lo que dijo Isaías. Llevó consigo nuestras enfermedades. Jesús sanaba al pueblo de Dios de diversas enfermedades físicas. Y lo más importante, Jesús sanaba al pueblo de Israel de la peor enfermedad que tiene el hombre, del cáncer, del pecado. ¿Ok? Muy importante, Jesús sanaba al pueblo de Israel de sus enfermedades físicas. Llevaban endemoniados, él los reprendía y la persona quedaba libre de demonios. Llevaban mancos, él oraba por ellos y la mano le crecía. Llevaban cojos, él oraba por ellos y caminaban perfectamente. Llevaban ciegos, él oraba por ellos y el ciego abría los ojos. Gloria a Dios. Cumpliendo todo lo que dice Isaías cuando dice, tu espíritu está sobre mí porque me has ungido para visitar a los ciegos, para liberar a los cautivos, para libertar a los oprimidos y para predicar el año favorable del Señor. Todas estas cosas mi Señor las cumplía y las hacía por su pueblo para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿ok? Y él le predicaba a los pobres el año favorable del Señor. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por Cristo Jesús. Pero sabemos que él lo hacía porque esa era la voluntad del Padre, ¿ok? Eso era lo que el Padre le había dado a hacer. Y toda la obra que el Padre le había dado a hacer, él la hizo, ¿ok? Él dice que él no viene de sí mismo, sino que viene del Padre. Y que no hace su voluntad, sino que hace todo lo que él ha visto al Padre hacer. ¿Sí me entiende? Él vino aquí a cumplir con el propósito que el Padre le dio, que era salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Ok. Entonces, bueno, entre ese propósito estaba la sanidad física de los israelitas. La sanidad física, por ejemplo, de ese hombre que tenía 38 años paralítico. La sanidad física y espiritual también de ese hombre que tenía toda la vida ciego, que había nacido ciego de nacimiento. Todo eso, todos esos casos que Jesús trató mientras estuvo aquí en la carne, todas esas sanidades que Jesús realizó mientras estuvo en la tierra de los vivientes según la carne, todos esos casos fueron por voluntad de Dios. Es decir, a ninguno de los que sanó mi Señor Jesús fue casualidad. No fue casualidad que los 4 amigos subieran paralítico en una camilla, lo tiraran por la terraza para que recibieran sanidad. No, esas obras ya estaban dispuestas por el Padre y Jesús hizo todas las obras que el Padre le había dado a hacer, sin faltar una sola. Entonces, gloria a Dios por las sanidades y los milagros que Jesús hizo en Israel, que manifestaban que Él era el que decía hacer todos esos milagros. Como yo lo he dicho antes, hermano, manifiestan que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque sería muy fácil decir, yo soy la resurrección y la vida. Lo puedo decir, yo soy la resurrección y la vida, que en mí con de muerte mi vida. Yo lo puedo decir, pero yo estaría mintiendo, porque se me muere un familiar y yo no lo puedo revivir. Pero claro, mi Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y mi Señor Jesús lo demuestra cuando resucita a Lázaro, ¿sí me entienden?
Todas esas sanidades, todos los milagros nos llevan a ver, a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos llevan a saber que Cristo es el Hijo de Dios viviente, que Cristo es Emmanuel, que traducido es Dios es con nosotros. Entonces, por eso Jesús hacía los milagros, para cumplir la obra que el Padre le había dado en la tierra, para cumplir lo que decían de las Escrituras, ¿verdad? Y para demostrar y dar a conocer a su pueblo quién era Él, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, bueno, por eso sabemos que Jesús hizo todos esos milagros maravillosos, todos esos prodigios portentosos, por el poder de Dios que estaba en Él. Amén. Entonces, bueno, el versículo 3 dice: entonces vinieron a Él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense bien, aquí entran en escena los hijos del diablo. Los fariseos, aquí, fíjense bien, aquí el Espíritu Santo, aquí Dios nos muestra la perversidad del corazón de los fariseos, porque aquí la Escritura nos dice que le preguntaron esto tentándole, es decir, que se lo preguntaron con malas intenciones. ¿Qué le preguntaron con malas intenciones? Es lícito, o sea, el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Perdón, hermano. Esto se lo preguntaron a Jesús con malas intenciones. ¿Con qué intención, hermano? Con la intención de que Jesús dijera algo que contradijera la palabra y por esto pudieran tener una excusa para matarle. Esas eran las malas intenciones. Las malas intenciones de ellos era que Jesús se equivocara en algo, para ellos agarrar una 4 piedras y lapidar. Eso era lo que ellos querían. Para eso le hacían ese tipo de preguntas. Para eso. Con esa mala intención. Pero ya esto no le sorprendía a mi Señor Jesús, porque muchas veces lo hicieron. Cuando, por ejemplo, le preguntaron de quién es la moneda que está aquí. Cuando le dijeron: es lícito pagar impuestos al César. Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban: ¿por qué me tentáis? Tráigame una moneda. ¿Qué cara sale aquí en la moneda? La del César. Bueno, del César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Alabados a Dios. Entonces ya mi Señor Jesús conocía muy bien el corazón perverso que había en ellos. Él mismo dice: a mí no me vengan a hablar del hombre. Yo conozco lo que hay en el hombre. Jesús conocía que el corazón del hombre es un mundo de maldad. Jesús sabía la perversidad que había en el corazón de ellos. Jesús sabía que estos fariseos eran hijos del diablo y que a su padre el diablo querían imitar. ¿Por qué? Porque ellos lo querían matar. Y ellos no habían creído la verdad. ¿Por qué? Porque creían en la mentira como su padre el diablo. Entonces ya mi Señor Jesús lo conocía. Ya cuando ellos venían, ya mi Señor Jesús había ido y venido 5 veces. Ya sabía, Él conoce todas las cosas. Por eso Él es Dios, porque Él escudriña la mente y los corazones. Él sabía con qué intención malévola le hacían esos fariseos la pregunta. Pero como siempre, mi Señor Jesús, utilizando la verdad de Dios, calla las bocas, ¿ok? Vamos a ver. Versículo 4, le respondió y le dijo: ¿no habéis leído que los hizo en el principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído que en el Génesis, cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder, verdad? ¿No habéis leído que en la creación, en el principio, en Bereshit, como le dicen los hebreos, que significa en el principio o Génesis? ¿No habéis oído que en ese momento Dios creó 2 personas? Dios creó a Adán
Y Adán le puso por nombre Eva porque iba a ser madre de todos los vivientes. En el principio Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y Eva. ¿Okay? ¿No habéis leído eso? ¿No habéis leído el Génesis? Eso le dice mi Señor Jesús. Y le digo, por esto el hombre dejará a madre y a padre y su unidad. Dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y su unidad a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense bien. Dios hizo el plan de Dios, el diseño perfecto de Dios, estipulaba, como lo dice en Génesis 2:7, creo, no me acuerdo si es 7. Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Con el propósito de que cuando ellos se unieran, se hiciera una sola carne. Fíjense bien. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se va con su mujer? ¿Por qué creen que cuando el hombre crece, cuando el hombre es niño, no quiere soltar a su madre, verdad? Siempre la madre lo está protegiendo, cuidando. Cuando el hombre es adolescente, aún está bajo la tutela de los padres. Pero ya cuando el hombre crece y madura, es necesario que el hombre busque a una mujer o tenga una mujer. Y Dios dice que lo normal es que el hombre encuentre a esa mujer y forme una vida aparte con ella. Porque dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Dejará a su padre y a su madre. Y se irá con su mujer. Y serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino una. Entonces el propósito de Dios, cuando hizo a Adán y Eva, era que ellos se volvieran una sola carne, que ellos bajo matrimonio se unieran y se volvieran una sola carne. ¿Para qué? Porque así se iba a reproducir el mundo, el hombre, y la imagen de Dios iba a ser multiplicada por toda la tierra. Así que el diseño perfecto de Dios estipula que el matrimonio tiene que ser un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que cuando se unan bajo matrimonio, para que cuando se unan en el lecho matrimonial, ocurra lo que Dios está diciendo aquí en su palabra, lo que dijo en Génesis, ¿verdad? El hombre y la mujer serán una sola carne, ya no serán más dos, sino una. Por eso lo que unió Dios no lo separa el hombre. Entonces, cuando el hombre se une en matrimonio con la mujer, ante los ojos de Dios, esa mujer y ese hombre quedan unidos eternamente. Es decir, nunca nada puede separar lo que Dios ha unido. Cuando el matrimonio se consuma en el lecho matrimonial, la pareja, los esposos, quedan completamente compenetrados, de tal manera que podemos decir que, como dijo Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso se llamará varona, porque procede de varón. Lo que pasa cuando un hombre y una mujer se casan bajo la ley de Dios y consuman el matrimonio en el lecho matrimonial, para que te redundancia, es que forman un solo ser, forman un solo cuerpo, forman ante los ojos de Dios, ellos desde ese momento pasan a ser uno, ¿ok? Y aunque el hombre, por la ley humana que él ha establecido, lo pueda separar, ante los ojos de Dios no es tan sencillo que ellos se separen. Ante los ojos de Dios no está bien visto que el hombre o la mujer se separen.
por cualquier circunstancia, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que esto quiere decir. ¿Qué quiere decir ser una sola carne? Ser de un mismo sentido. O sea, ser una sola carne significa que, por ejemplo, si yo tengo esposo, por dar un ejemplo, y a mi esposa le pegan o le hacen daño, a mí me duele. Si yo tengo una esposa, por ejemplo, y mi esposa se enferma, a mí me afecta lo que ella está sintiendo, aunque yo no esté enfermo, pero como ella está mal, yo me siento mal. Eso significa ser una sola carne. Eso es como la iglesia de Cristo. Cuando alguien ofende a un cristiano, o no lo quiere, o no lo acepta, o le dice cualquier disparate, no se lo está diciendo a cristiano solamente, se lo está diciendo a Cristo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo inseparablemente. Asimismo, cuando el hombre se une bajo matrimonio con su mujer, y ojo, es con la mujer, aquí no dice cuando el hombre se une con otro hombre, aquí no dice cuando el hombre se une con un perro, aquí no dice cuando el hombre se une con, no sé, cuando el hombre y la mujer se unen. Ese es el único diseño que Dios avala y que Dios respalda, porque es el único diseño que es bueno, porque fue lo que Dios estableció. Y como dice la Escritura, todo lo que Dios estableció es bueno. Amén. Entonces, bueno, asimismo, la unión entre el hombre y la mujer, cuando se unen bajo matrimonios conforme a la voluntad de Dios, es una unión indisoluble. No se debe romper esa unión, no se debe dividir, ni despegar, ni separar lo que Dios ha hecho uno, ¿ok? Porque ante los ojos de Dios va a seguir siendo uno, hermano, ¿ok? Muy importante. Por eso fíjese lo que dice versículo 7, versículo 6. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Fíjese bien, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Quiere decir, como venimos hablando, que no es para nada voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen. La separación es voluntad del hombre, no voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la coinonía, la comunión, la mezcla inseparable. Es esa unión, la voluntad de Dios, de un hombre y una mujer, aclaro. Esa unión es la voluntad de Dios, ¿ok? Es algo bueno, es algo gozoso, es algo para bendición del hombre y de la mujer, ¿ok? Porque es algo que viene de Dios, y todo lo que de Dios viene y todo lo que Dios creó para el hombre es bueno y de bendición para el hombre, ¿ok? La separación fue invento de los hombres. El divorcio fue algo que el hombre concibió, no fue algo que Dios pensó. O sea, claro, obviamente ya Dios sabía que iba a haber divorcio, que Dios lo conoce todo, pero en el diseño original de Dios, Dios no concibió el divorcio. El divorcio lo concibió el hombre. En el diseño original de Dios, Dios tampoco concibe uniones del mismo sexo. Eso lo hizo el hombre. Entonces por eso hay que tener cuidado, hermano, porque a veces hacemos cosas que ante los ojos de los hombres están correctas, pero no así ante los ojos de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque estamos viendo de la forma como Dios ve el matrimonio, que es la forma correcta de verlo, porque ¿quién más que hizo el matrimonio o estableció el matrimonio puede ayudarnos a entender qué quiso hacer con el matrimonio y cómo lo estableció y para qué lo estableció? Si no solo Dios, ¿ok? Entonces, bueno,
Entonces vemos que lo que ha unido Dios, el varón y la hembra, no lo separa el hombre. ¿Ok? El matrimonio es creación de Dios, lo estableció Dios, pero el divorcio no. El divorcio lo estableció el hombre. El divorcio es a causa de la maldad del corazón de los hombres, como vamos a ver. El divorcio no es algo que Dios estableció. El matrimonio no fue algo concebido por Dios, fue algo que el hombre inventó. Y aquí vamos el divorcio, no fue algo que Dios concibió, sino el hombre. Y aquí vamos a ver la razón por la cual Jesucristo dice que se realizó el divorcio. Vamos a ver qué causó que en la tierra, qué causó que en el diseño de Dios entrara lo que ahora se conoce como el divorcio, que no es voluntad de Dios, como vuelvo y recalco, sino voluntad del hombre. Y ahí vemos que no puede ser bueno, porque es algo que el hombre estableció. Y aquí mi Señor Jesús no va a decir por qué el divorcio es malo. Aquí mi Señor Jesús no va a decir por qué el divorcio no lo estableció Él, y no va a decir las causas de por qué Él permitió que se estableciera. El versículo 7, le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y a repudiarla? O sea, le dijeron, ¿por qué Moisés mandó carta de divorcio? O sea, si no es la voluntad de Dios, como tú dices, Jesús, que el hombre y la mujer se separen, ¿por qué entonces Dios le permite a Moisés dar carta de divorcio? Porque el divorcio no fue algo que lo inventó, no sé, Albert Einstein. El divorcio fue algo que viene de la antigüedad, algo que estableció Moisés al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué lo estableció Moisés si esa no era la voluntad de Dios? Eso es lo que mi Señor Jesús va a aclarar. Mi Señor Jesús está de acuerdo con que Moisés estableció que se le diera carta de repudio a la mujer, que se divorciara el hombre de la mujer. Pero mi Señor Jesús va a decir la causa y el motivo por el cual Moisés permitió esto. Porque esa es la pregunta que le están haciendo los fariseos. ¿Por qué entonces Moisés permitió la carta de repudio? Amén. Entonces fíjese lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas en el principio no fue así. Fíjense bien, por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón del hombre, hermano. Por el mal que hay en el corazón del hombre, porque el hombre no era misericordioso, el hombre no perdonaba, el hombre tenía un corazón duro, y entonces por cualquier cosa quería repudiar a la mujer. Entonces, por eso lo permitió Moisés, porque la gente, el pueblo de Israel, yo me imagino a ese pueblo de Israel que era tan duro de servir y que molestaba tanto a Moisés, ¿verdad? Y que lo hacía hasta enfadar, como en una ocasión. Yo me imagino las quejas contra Moisés. Moisés, esta mujer no me hizo la comida. Bueno, yo la quiero repudiar. Yo me imagino a esta gente, hermano. Y al pobre Moisés, vuelto loco porque ya no hallaba cómo hacer con esta gente. Y por eso Moisés accedió a darle una carta de repudio. Aunque lo que pasa es que los israelitas a lo largo de la historia han ido exagerando, han ido, como decir, yéndose al extremo en cuanto a dar una carta de repudio. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, que no recuerdo muy bien, pero
Moisés estableció ciertas normas para darle carta de repudio a la mujer. Una de esas es que se les sea infiel, ¿ok? Pero en Israel, ya después, con los años, ya en la época de mi Señor Jesús, se le daba carta de repudio a la mujer por cualquier tontería. Ejemplo, se le quemó el arroz a la mujer y el hombre venía, págate, carta de repudio porque no sabéis cocinar. Se le olvidó a la mujer algo, el hombre venía, págate, carta de repudio porque no tenía buena memoria. La mujer miró feo al hombre por algo, págate, carta de repudio porque la mujer tiene una mirada pesada. Esos son los extremos a los que en Israel, en los tiempos de mi Señor Jesús, se llegó con esto de la carta de repudio. El hombre veía excusas por todas partes para repudiar a la mujer. Para repudiar a la mujer. Y era por eso, por la dureza de su corazón. Pero en el principio, cuando Dios creó todo y todo lo creó perfecto, no fue así. Dios no le dijo al hombre: Adán, si Eva te mira feo, bótala, que yo te hago otra. Adán, si Eva te tiene, por ejemplo, pasando hambre, bótala, que yo te hago otra. No. En el principio eso no fue así. En el principio Dios no creó nada parecido o semejante al divorcio, porque Dios todo lo hace perfecto. Y si Dios vio que era bueno que la mujer y el hombre se juntasen y formaran una sola carne, entonces eso era algo bueno, algo perfecto, y no tenía por qué ser separado por el hombre. Amén. Pero mi Señor Jesús dice: eso solo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así. Entonces, claro, como yo le vengo comentando, el pueblo de Israel en ese tiempo de Moisés era un pueblo, bueno, si han leído la escritura, el Éxodo, los primeros 5 libros, vemos como era un pueblo muy duro de servir, un pueblo que constantemente estaba molestando a Moisés, un pueblo que tenían a Moisés y a Dios, hasta ya los tenían harto a Dios y a Moisés por tanta quejadera. Entonces, yo me imagino que Moisés en una situación de esa vio bueno darle carta de repudio a la mujer por la dureza del corazón del hombre. Pero Dios no estableció el matrimonio para que hubiera un divorcio, jamás. Eso lo estableció el hombre y quiero dejarlo claro completamente, ¿ok? Entonces vamos a ver, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera y se casa con la repudiada, ¿ok? Cualquiera que repudie a su mujer, es decir, cualquiera que se quiera divorciar de la mujer, que no sea, ¿verdad?, por causa de adulterio, es decir, que la mujer le haya sido infiel o que el hombre le haya sido infiel a la mujer. Si no es por esa causa, mejor es que no se separe. ¿Por qué? Porque cuando uno repudia a su mujer, por ejemplo, si yo repudio a mi mujer y yo me separo bajo la ley de los hombres, cuando yo esté con otra mujer, por ejemplo, si yo me vuelvo a casar, aunque yo me haya divorciado de la primera, cuando yo esté consumando mi matrimonio, le estoy siendo infiel a ella. O sea, estoy pecando en contra de mi primera mujer. ¿Por qué? Porque con ella fue que yo me hice una sola carne. Así que yo me separe bajo la ley de los hombres, ante los ojos de Dios siempre voy a ser una sola carne con la mujer que yo me casé. Entonces, por eso, a no ser por causa de fornicación, lo aclara, a no ser por causa de adulterio, el hombre no debe separarse, porque a lo que se separa, él queda expuesto al pecado, o sea, él queda
como queda solo, queda expuesto al pecado y hace que su mujer peque de adúltera cuando esté con otro hombre. Así que no conviene para nada al hombre separarse de la mujer con la que ya se casó, porque es una sola carne ante los ojos de Dios. Recordemos que Dios dijo: los dos ya no serán más dos, sino uno. Por eso lo que unió Dios no lo separa el hombre, ¿verdad? Eso fue lo que Dios dijo en el Edén. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo me pueda separar legalmente, bajo la ley terrenal, bajo la ley celestial, por así decirlo, bajo la ley de Dios, según la cosmovisión de Dios, yo no me he separado de mi mujer. Y yo no puedo separar lo que Dios ha unido. A no ser que mi mujer me haya sido infiel, ¿ok? A no ser que eso haya pasado. Pero también hay algo que podemos considerar. Si es una pareja cristiana, ¿verdad? Yo, como hijo de Dios, no le recomendaría a nadie que se divorciara. Si es una pareja cristiana, no deben separarse, deben perdonarse, debe haber una restauración de matrimonio, puede haber un tiempo de separación, pero un tiempo de separación en el sentido de que se deben de ver por un tiempo y Dios trate con esas dos personas por separado para que después la vuelva a juntar. Lo que le quiero decir es que aunque mi Señor Jesús dice que a no ser por causa de adulterio, separarse debe ser siempre la última opción para un cristiano. Para un cristiano, separarse debe ser la última opción, hermanos y amigos. O sea, ningún pastor o hijo de Dios puede estar a favor del divorcio, porque sabemos que Dios repudia el divorcio, ¿okay? Sabemos que Dios lo aborrece. Entonces, aunque Jesús nos dice aquí, y aunque estemos en el derecho, porque Jesús lo dice, porque lo que Jesús dice, hermano, es lo que es. No podemos ir más allá. Aunque es así, aunque si es por causa de adulterio, el hombre tiene la opción de separarse. Entre el pueblo cristiano, hermano, esa debe ser la última opción. O sea, esa debe ser la última opción, porque existe el perdón, existe la restauración, existe un Dios poderoso que puede hacer que esas dos personas se unan, que puede perdonar los pecados de que lo haya cometido. Si el hombre, Dios lo puede perdonar, y si es la mujer también, y puede restaurar esa relación y puede cambiar a esa persona para que se vuelvan a juntar. Pero mi Señor Jesús dice: a no ser por causa de fornicación o de adulterio. ¿Por qué? Porque, como yo les vengo diciendo, en la época de mi Señor Jesús, el pueblo de Israel había llegado a un extremo muy malo. Todos los extremos son malos, pero había llegado a un extremo de, por ejemplo, déjate el arroz desabrido, o le echaste sal al arroz, te equivocaste y le echaste sal al arroz, repudiada. No, que no me lavaste el arroz porque no sé qué, no sé qué más, repudiada. O sea, habían llegado a este extremo tan malo, y Jesús le dice: no, un momentito, a no ser por causa de fornicación. Si no es por causa de fornicación, entonces el hombre, cuando se separa, queda en riesgo de cometer pecado. ¿Por qué? Y en riesgo de que su esposa peque, porque aunque la esposa se separe de él, terrenalmente hablando, ante la ley de los hombres, vaya un juez y el juez lo separe. Ante los ojos de Dios siempre va a ser esposa de él. Entonces, a lo que ella se acueste con el otro hombre, ¿verdad?, ella va a pecar contra su esposo. Igualmente le va a contar como pecado, no importa si ella se separó bajo la ley terrenal. ¿Sí me explico? Y
Igual pasa con el hombre, no importa si el hombre se separó bajo la ley terrenal. Para Dios, él va a seguir unido a la primera mujer que se casó. Y él va a tener que tener cuenta por hacer pecar a esa mujer. Entonces, no conviene divorciarse de ninguna manera. Entre cristianos eso no debería pasar, porque ese sería el último recurso, ya cuando ya es imposible en verdad sostenerlo y ya algunos de los dos hermanos están sufriendo mucho, están bajo esclavitud, ya están en un límite que es malo. Entonces allí el divorcio es conveniente. Pero si no es por causa de fornicación, hermano, mejor que ni se separen. Ya vamos a ver por qué. Porque por lo que dijo mi Señor en su versículo 9. Y yo digo que cualquiera que se repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjense bien. Tanto el hombre adultera cuando se llega a otra mujer, a pesar de que por la ley del hombre esté separado. Cuando el hombre se llega o conoce a otra mujer, adultera contra la primera. Y cuando la repudiada está con otro hombre, adultera contra su primer marido. Entonces no conviene de ninguna manera separarte, divorciarte. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer quedan expuestos al pecado. Quedan muy expuestos al pecado, hermano. No conviene para nada separarse. Jesús da la aprobación siempre y cuando sea un caso de fornicación o de adulterio, pero como yo le vengo diciendo, somos hijos de Dios y podemos perdonar y debemos perdonar, como ya vimos en la parábola de los deudores, ¿verdad? Tenemos que perdonar a quienes nos ofenden como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, en caso cristiano, en caso de que sea una relación cristiana, el último consejo es el divorcio. Pero mi Señor Jesús dice, si es por causa de adulterio, se puede hacer. O sea, no está mal si el hombre quiere separarse de la mujer o la mujer del hombre, siempre y cuando lo hayan encontrado en adulterio. ¿Ok? No está mal. Ante los ojos de Jesús está diciendo que no está mal. Pero recordemos siempre que somos hijos de Dios y como Jesús nos ha enseñado, tenemos que perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros toditas nuestras ofensas en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como vemos, el divorcio no conviene, el divorcio no es de Dios y Dios repudia el divorcio, ¿ok? Dios no ve bien, no ve con buenos ojos, Él desprecia el divorcio porque es algo que no estableció Él, es algo que nació del corazón del hombre y es algo que va a llevar al hombre a pecar en contra de Dios, por lo cual Dios lo repudia y no yo por mi parte y siguiendo lo que dice la Escritura no aconsejaría a nadie divorciarse a no ser que ya no hubiera otra salida, a no ser que ya en verdad las cosas no puedan tener otra solución. No aconsejaría el divorcio porque el divorcio es un mecanismo ideado por el hombre, no así por Dios, que dijo que lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Amén. Gloria a Dios. Siempre hay que ser bien claro con esto. Esto es un tema muy controversial, hermano. Me gustaría, si es posible, si ustedes quieren, que me dejen sus comentarios, a ver qué opinan. Es un tema muy controversial. Todas las opiniones son bien recibidas, siempre y cuando se hagan con respeto, ¿ok? Amén. Entonces, bueno, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre,
con su mujer no conviene casarse. Fíjense bien, los discípulos que estaban allí escuchando lo que Jesús le estaba explicando a los fariseos acerca del matrimonio, ellos le dicen, bueno, pero si es así, no conviene casarse. ¿Por qué no conviene casarse? Porque obviamente vamos a estar cayendo en pecado. Porque si yo me separo de mi mujer, a no ser por causa de fornicación, cuando ella esté o cuando yo esté con otra mujer, el Señor me lo va a contar como pecado. El Señor va a contar la relación que yo estoy teniendo con, suponga que yo me vuelva a casar, el Señor va a contar la relación que yo estoy teniendo con mi otra esposa como adulterio. Él no va a bendecir esa relación. Él no va a bendecir ese lecho matrimonial, porque para Dios yo le estoy siendo infiel a mi primera esposa con mi segunda esposa. O sea, para Dios la segunda unión fue voluntad mía y Él no la toma en cuenta como una unión fructífera, como una unión de bendición, sino que todo lo contrario. Dice aquí que estoy pecando. Nos está diciendo la palabra, no hagan eso porque van a caer en pecado. No repuyen a la mujer por cualquier cosa, porque cuando ustedes la repudian, lo que no saben es que cuando usted se casa con otra, está cometiendo adulterio con la que repudiaron. Y cuando la mujer repudiada se casa con otro hombre, comete adulterio con usted. O sea, no hagan eso, no se separen por tontería, está diciendo el Señor, porque quedan expuestos al pecado, quedan expuestos a la maldición de Dios. No se separen por tontería, está diciendo el Señor. Entonces por eso Pedro dice, bueno, pero si es así, no conviene casarse, claro, metiéndole cabeza, como lo hizo Pedro. Pedro sacó la cuenta, nomás de eso cuando no conviene casarse, porque si no me puedo divorciar y no me puedo casar con otra porque estoy pecando, entonces no conviene casarse, no conviene, simplemente no conviene. Pedro llegó usando la lógica y usando y razonando, Pedro llegó a una buena conclusión. Si es así como funciona el matrimonio y como Dios concibe el matrimonio y como realmente Él lo estableció, entonces no vale la pena casarse. ¿Por qué? Porque a lo que nos divorciemos vamos a estar pecando contra Dios y Dios no va a bendecir el segundo matrimonio, porque para Dios no estamos separados del primero. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mi Señor Jesús le dice aquí algo a Pedro revelador, o sea, algo que sí viene de parte de Dios, algo que no es del hombre, que no viene del hombre, que no es una conclusión como la que hizo Pedro, que aunque estaba bien, o sus apóstoles, perdón, que aunque estaba bien el razonamiento de Pedro, porque estaba hecho con buena lógica, ¿verdad? Estaba hecho con la intención de no pecar, porque claro, como yo le digo, si yo me separo de mi esposo, un ejemplo, porque ni siquiera tengo esposo, entonces voy a hacer que ella peque contra mí cuando se esté con otro hombre, ¿sí me entiendes? Entonces por lógica y por un razonamiento sano, Pedro llega a la conclusión de que mejor no, si es así, para el hombre mejor no casarse, ¿ok? Y Pedro habló con razón, con sabiduría. Y mi Señor Jesús le dijo esto. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que les dado. Fíjense bien, hermano, no todos estamos hechos para el matrimonio. A todos no se nos va a dar casarnos, hermano. Eso lo dice la Escritura. A todos no se nos va a dar casarnos. Aunque sea nuestro anhelo, nuestro deseo,
no a todos se nos es dado o les es dado casarse. Hay que tener en cuenta eso. Y mi Señor Jesús va a decir aquí por qué. Entonces le digo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le he dado. No a todos Dios le tiene preparado el matrimonio. No todos los hombres están capacitados para casarse. Así de sencillo. Esto es lo que me está queriendo decir Jesús. Porque Pedro le dice, si es así, el matrimonio para el hombre le conviene mejor no casarse al hombre. Y él le dice, mi Señor Jesús le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. O sea, no todos se van a casar. No todos, vamos a volver a leer para que entendamos mejor, hermano. Entonces les digo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado. Ok. Lo que le está queriendo decir Jesús a Pedro es que no todos pueden vivir sin casarse. Porque claro, Pedro le dice a Jesús, no conviene al hombre casarse si no es así. Y Jesús le está respondiendo sobre eso y le dice, no todo le he dado esto. No a todos les he dado, sino a aquellos a quienes he dado. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. O sea, en pocas palabras, Pedro, no todos pueden vivir sin casarse. No todos tienen el don de Dios para no poder, o sea, no todos tienen la capacidad de no casarse. Y también se podría interpretar que no todos tienen la capacidad de casarse. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que le sigue diciendo él, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué son eunucos? Son personas que no tienen, hombres que no tienen su miembro genital o lo tienen dañado en alguna parte y ellos no funcionan como hombres. Eso significa eunuco. En los tiempos antiguos, a los hombres que estaban cerca de las reinas, ¿verdad?, a ellos le cortaban el miembro para que ellos no se llegaran a la reina. ¿Ok? Bueno, eso es como el eunuco. Eunuco ahí. Entonces dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, mi Señor Jesús dice, hay personas que nacieron eunucos, es decir, que nacieron que no pueden llegarse a una mujer y por ende no pueden casarse. A esto le fue dado el no casarse. ¿Sí me entienden lo que le quiere decir mi Señor Jesús? A los eunucos de nacimiento le fue dado el no casarse. Es decir, porque Pedro le había preguntado, le había dicho, no conviene al hombre casarse. Y Jesús le dice, no todos pueden recibir eso, sino aquellos a los que le fue dado. A los eunucos, por ejemplo, le fue dado el no casarse, porque no pueden tener relaciones sexuales y por ende sería inútil una unión entre un hombre y una mujer así, ¿verdad? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Por los hombres. Hay eunucos que se hicieron eunucos por los hombres. O sea, quiere decir que el hombre nace con todas sus capacidades sexuales al tope, pero que otro hombre le inflige un mal daño y le quita la capacidad de procrear. Como lo que yo le estoy mencionando, que le cortan el miembro para que no tengan relaciones con la reina, los eunucos, ¿verdad? Esos son los eunucos que viven en los palacios reales, que son mutilados por el hombre para que no se atrevan nunca a llegarse a la reina.
Entonces dice, estos eunucos, los que nacieron eunucos, ¿verdad? Por algún problema en su nacimiento, ellos pueden vivir sin casarse, porque ellos tienen ese don, o sea, ellos pueden vivir sin casarse, ya que ellos no tienen falta de eso. Y lo que lo hicieron los hombres eunucos también, ellos pueden vivir sin casarse, pero no todos lo pueden hacer. Eso es lo que está queriendo decir mi Señor Jesús. Dice eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y hay hombres que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Quiénes son este tipo de hombres? Bueno, Pablo, por ejemplo. Pablo, que no tuvo mujer, o sea, no se le conoció esposa, no tuvo esposa, ¿verdad? ¿Por causa de qué? Del reino de los cielos, ¿verdad? Daniel, que fue hecho eunuco por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, por causa de la voluntad de Dios. No tuvo esposa, ¿verdad? Por causa del reino de los cielos. A estos hombres les es dado no tener mujer, o sea, ellos pueden recibir esto de no casarse. Ellos sí pueden, porque ellos no tienen la necesidad. Entonces, como no tienen la necesidad, por no tener su miembro masculino, digamos que a ellos sí les es dado de parte de Dios no casarse. Pero no a todos, hermano. No todo hombre puede vivir sin casarse, pueden vivir sin mujer. Entonces eso es lo que le dice Jesús a Pedro cuando Pedro le dice que no conviene. No, Pedro, un momento, no es que no convenga, sino que eso no es decisión del hombre, eso es voluntad de Dios. Que un hombre no tenga mujer y que no se case, muchas veces es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre sale como con el miembro defectuoso, porque el hombre porque el hombre daña a su prójimo y lo hace eunuco, o porque el hombre, bajo la voluntad de Dios, por supuesto, decide ser eunuco, no ver mujer para el reino. Ellos sí pueden recibir el no casarse, a ellos sí les es dado el no casarse, no así a todos. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, ya con esto termino la prédica de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Espero haberme expresado claramente. Bueno, yo sé que Dios siempre me ayuda y por eso sé que fue entendible todo lo que dije. Bueno, le doy gloria a Dios por permitirme predicar este pasaje, ¿verdad? Vemos como visión de Dios, es decir, la manera que Dios ve el matrimonio es totalmente radical y no digamos radical, totalmente diferente a como el mundo lo percibe, a como nosotros vemos que se maneja en este mundo que nos rodea, y es completamente mejor, más sana, más santa y más gozosa que la cosmovisión del mundo, hermanos, porque el matrimonio es una bendición de Dios. Dios dijo para el hombre que no le da bueno al hombre estar mucho tiempo solo, le haré ayudeones. Entonces si Dios dijo eso, hermano, era porque el hombre iba a necesitar esa ayuda. Si Dios dijo lo que unido Dios, que no lo separe el hombre, que el hombre no separe lo que yo he unido, si Dios dijo eso, es porque el matrimonio es algo bueno, es algo para el gozo, para el disfrute de los humanos, siempre y cuando estén en la esfera del matrimonio, para que para que todo sea para la gloria de Dios, hermano. Entonces, está mal, hermano. Miren, cualquier ley
Y ya con esto concluyo, hermano, porque no sé cómo voy el tiempo, aquí no me sale el tiempo que llevo. Cualquier ley que el hombre establezca que vaya contra el mandamiento de Dios es una mala ley. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ya para terminar, dice que los curas no pueden casarse si quieren ser cura. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera ser cura, yo debería renunciar a la ilusión de casarme o al sueño de casarme. ¿Por qué? Porque según ellos, o según la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad?, el cura no puede tener esposa. Pero vemos, hermano, lo contrario que es eso a la palabra de Dios, cuando vemos que es Dios el que manda al hombre a unirse con la mujer. Y Dios no da aquí ninguna excepción. O sea, Dios no dice, bueno, pero si el hombre me va a servir, entonces que no se una a la mujer. Dios no dice, bueno, pero si te querés ir a ser cura, no te puedes unir a la mujer. Dios no dice eso. Es más, por ejemplo, el sumo sacerdote Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que Dios estableció en el pueblo de Israel, tenía 4 hijos, hermano. O sea, tenía su esposa, su mujer, y era sumo sacerdote. O sea, era el rango más alto de entre los levitas, ¿verdad? Y él tenía sus 4 hijos. Se le murieron 2 después. Pero lo que le quiero decir es que toda ley establecida por el hombre que contradiga la voluntad de Dios es pecado y no hay que hacerle caso a esa ley. O sea, ustedes me preguntan a mí, si ustedes me preguntaran a mí que si un cura puede casarse, yo diría que sí, porque la palabra de Dios estipula que el hombre se tiene que juntar con la mujer, ¿ok? Y no da ninguna excepción y ninguna condición para hacerlo, ¿ok? Solamente, claro, que se haga bajo el matrimonio, pues. Pero esto lo vemos en la doctrina católica, que para yo servir, por ejemplo, de cura, yo tendría que dejar la ilusión de casarme y yo no podía tener hijos, porque según la Iglesia Católica, el cura tiene que ser célibe. Pero vemos en la palabra de Dios que en ningún momento Jesús está diciendo que el hombre debe ser célibe para servirle a Dios. En ningún momento. Todos los apóstoles, a excepción de Pablo, tenían su esposa cristiana. Y eran apóstoles. Entonces, hermano, tenga cuidado con eso, con las malas doctrinas de las otras religiones, porque a veces por el desconocimiento nos engañan. Bueno, hermano, ese ha sido todo, hermano. Dios lo bendiga mucho. Yo sé que es un tema muy polémico lo del divorcio. Yo sé que algunos hermanos me dirán, no, hermano, pero es que no se puede divorciar, si aunque sea ni siquiera por causa de fornicación. Yo sé que es un tema en verdad muy delicado, hay que conversar, dialogar, pero claro, yo estoy abierto a que ustedes comenten si quieren este video y digan su opinión al respecto, conforme a lo que Dios le da a ustedes, hermanos y amigos. Sus comentarios son bien recibidos, siempre y cuando se haga con respeto y amor en Cristo. Y bueno, gloria a Dios por permitirme predicar este pasaje, que en verdad es muy polémico, y que bueno, todos los hijos de Dios sabemos que esto es muy polémico, porque hay muchas causas, motivos por las que a veces hay que divorciarse, como por ejemplo si el hombre le pega mucho a la mujer y está por matarla, a lo mejor es que se separe. En fin, hay muchas cosas las que uno podría decir que sí es causal de divorcio, pero lo importante, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Lo importante, hermano, es lo que dijo Cristo. Lo importante no es lo que piense yo, lo importante no es lo que pienses tú que me ves. Lo importante es que sigamos la palabra de Cristo, porque toda la palabra de Dios es vida, es para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, estamos despedidos. Como siempre le digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén.
y amén.